En la práctica Vectores y Equilibrio teníamos como objetivo aplicar nuestros conocimientos en el tema de vectores para poder analizar sistemas de fuerzas. Con ayuda de un equipo de tabla de fuerzas y un juego de pesas, representamos 3 fuerzas a diferentes grados y con una última obtuvimos la fuerza equilibrante. Asimismo, realizamos una representación mediante el método gráfico y el analítico. Antes de realizar nuestra práctica, debemos conocer algunos conceptos. Se le conoce como vector a una cantidad vectorial. Se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección. Otro concepto que sería muy útil para nuestra práctica sería la fuerza resultante, que es la suma de 2 o más fuerzas al aplicar un método de suma de vectores. Para nuestra hipótesis pensamos que utilizando la tabla de fuerzas podemos obtener una fuerza resultante a través de una fuerza equilibrante. Los materiales que utilizamos al realizar esta práctica fueron un equipo de tabla de fuerzas, un juego de pesas, una báscula, un juego geométrico y una calculadora científica. En cuanto al procedimiento, iniciamos ensamblando nuestra tabla de fuerzas. Después, con ayuda de nuestro juego de pesas, colocamos en 3 cuerdas 43 gramos a 80 grados, 23 gramos a 180 grados y 63 gramos a 220 grados. A continuación, iniciamos la búsqueda de nuestra fuerza equilibrante. En nuestra cuarta cuerda, iniciamos a colocar pesas al tanteo, hasta que el anillo que sostenía las 4 cuerdas no tocara el centro. Pero para estar seguras de nuestros resultados, decidimos comprobarlo con ayuda del método analítico y el método gráfico. Para realizar el método analítico utilizamos las 3 fuerzas que nos habían dado con anterioridad, 43 gramos, 23 gramos y 63 gramos. Obtuvimos sus componentes Cx y Cy y la suma de estos para realizar un teorema de Pitágoras y obtener la fuerza resultante a la misma vez que los grados que debía tener nuestra fuerza resultante. Los resultados fueron la fuerza resultante 63.82 gramos y el ángulo de 1.66. Para el método gráfico, utilizando un vector tras otro, obtuvimos que la suma de las fuerzas de 43 gramos a 80 grados, 23 gramos a 180 grados y 63 gramos a 220 gramos nos dio un resultado de una fuerza de 63 gramos a 173 grados en ángulo estándar. Al comparar los resultados de los 3 métodos que realizamos, nos dimos cuenta que tenían similitudes y diferencias, pero las diferencias eran muy pocas. Como conclusión, obtuvimos que es posible, mediante una tabla de fuerzas, obtener la fuerza resultante mediante una fuerza equilibrante y con ayuda de los métodos analítico y gráfico comprobar nuestros resultados. Para resolver este problema por método analítico, primero comenzamos por seleccionar las CY y CX. En este caso CY serían estas y CX sería la que se encarga. Después
primero tienes